Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Continuamos nuestro estudio sistemático y ahora hemos llegado a una nueva sección dentro del libro del profeta Miqueas. Ya esta es la última sección. En la primera parte, los primeros 3 capítulos hablaban de una situación un poco desagradable dentro del liderazgo de Israel y de Judá. Aún así, el Señor, en su amor, en su misericordia, les presentó un mensaje de seguridad a través del reino mesiánico. El Mesías vendría. Y esa verdad presente hoy nos recuerda que como el Señor cumplió sus promesas, Él retornará, vendrá a buscarnos por segunda vez para llevarnos a la patria celestial. Y estos 2 últimos capítulos, el 6 y el 7, hablan de esa restauración total y de ese plan de mejoramiento para su pueblo a lo largo de la historia. El pueblo de Dios debe ir en constante crecimiento. Y el capítulo 6 comienza diciendo: oíd ahora lo que dice Jehová. Escucha lo que dice el Señor. Levántate. Se lo está diciendo al pueblo y a sus líderes. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Como que si Dios estuviera llamando de testigos a las montañas por todo lo que había hecho por su pueblo. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, el reclamo de Dios. Porque Dios reclama. Dios exige porque Dios da. Y Dios reclama porque Él cumple sus promesas. Y espera que nosotros brindemos una respuesta acertada al compromiso que hemos dado. Por supuesto que las personas que van naciendo no entienden lo que está sucediendo alrededor. Los niños que están naciendo no comprenden nada de esto. Pero a medida que esos niños van creciendo, van percatándose de que algo no está funcionando bien en el mundo. A medida que van madurando, van forjando un carácter de acuerdo a lo que está a su alrededor, pero su propia conciencia les dice: algo está mal, algo está mal. Y aunque muchos se dejan llevar por las circunstancias, un buen número de personas se dan cuenta de que algo necesita experimentar un cambio. Y necesitamos una guía segura, y esa guía segura es la revelación del Señor. Empezamos a comprender que no hemos podido venir, o es imposible que nosotros vengamos de un proceso evolutivo. Venimos de la mano de un creador que da, y así como da, exige, porque está en su derecho de exigir, porque nos proporciona la vida. Y ahora nos dice: nosotros tenemos un problema y yo soy la solución, dice el Señor. Pero cuando tú ignoras la solución, cuando tú no demuestras interés o agradecimiento por lo que Dios hace, Dios pleitea y llama a la naturaleza en plena. Llama al universo entero a que sea testigo de lo que Él hace por su pueblo, y el Señor pleitea, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel por todo lo que ha hecho en su favor. Pueblo mío, dice el versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? ¿Crees tú que yo quiero el mal para ti? ¿Crees tú que yo estoy buscando que tú sufras o que la pases incómodamente en este mundo? No. Ahora, evalúa lo que yo he hecho por ti. Respóndeme. Dime, reclámame. Y muéstrame que he actuado erróneamente a lo largo de la historia. Nosotros a veces somos buenos para juzgar a Dios. Somos muy buenos para juzgar a Dios. Para reclamarle y decirle por qué no detuvo X cosa o Y circunstancia. O por qué actuaba de tal manera en algunos acontecimientos. Porque tenemos una percepción muy limitada de lo que Dios hace. Pero Él se revela y dice: responde contra mí. Y en este caso, en este contexto particular, que le está hablando a Judá, a Israel,
El Señor le recuerda lo que había hecho por sus padres, por sus antepasados, en épocas atrás. Yo te hice subir de la tierra de Egipto. Yo te hice cruzar por el Mar Rojo. Yo te llevé al desierto, te di mis leyes, te alimenté con maná que caía del cielo, te di agua de la roca, te protegí de las serpientes. Cuando te rebelaste contra mí, las serpientes llegaron a ti, pero si tú confiabas en mí, las serpientes no te matarían. Cruzaste el río Jordán, pudiste haberlo cruzado antes, pero desconfiaste en mi palabra, tuviste miedo de los gigantes de la tierra de Canaán. Pero cuando llegaste a Canaán te diste cuenta que era una tierra que fluía leche y miel y era una bendición estar allí. Cuando te dije que despojaras de los habitantes las tierras, te conformaste con cosas pocas y después sufriste las consecuencias porque esas personas te inclinaron hacia el mal. Yo te hice sacar de Egipto, yo te saqué de la servidumbre, yo te redimí, te envié delante a Moisés, a Aarón y a María. Dios le recuerda la historia. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac. Para los que no saben quién es Balac, era un rey moabita que había contratado a un profeta, entre comillas, llamado Balaam, para que maldijese al pueblo de Israel. La famosa historia de Balaam y la burra, el asno, que a la final un ángel se le topa en el camino, pero el profeta no ve al ángel. El burro fue más inteligente, porque pudo saber el peligro que estaba delante y trataba de no seguir andando, pero Balaam le golpeaba. Y esa historia ya la estudiamos aquí en el canal. Entonces Dios les dice, mira, acuérdate lo que aconsejó Balac a Balaam, hijo de Beor. ¿Qué le aconsejó? Maldíceme a este pueblo, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcan las justicias de Jehová. Yo te protegí de esa maldición mientras tú eras ignorante de lo que estaba sucediendo. Y ya aquí hay una gran enseñanza para nosotros, porque Dios nos ha librado de muchas cosas. Dios nos ha protegido de medio de tantas situaciones atroces que hay a nuestro alrededor y nosotros lo ignoramos. Pero el hecho de estar aquí, a pesar de tener ciertos tipos de circunstancias adversas o circunstancias que son un poco desagradables para nuestra vida, a pesar de eso, Dios nos ha librado de males mayores. Dice el versículo número 6, y aquí empieza una nueva sección o una serie de preguntas para reflexionar. Porque Dios muestra su poder, recuerda lo que ha hecho en el pasado, y ahora nosotros debemos reflexionar, preguntarnos ¿con qué me presentaré a Jehová? ¿Con qué me voy a presentar ante el Señor? ¿Con qué adoraré al Dios Altísimo? ¿Cómo lo voy a adorar de verdad? ¿Es que acaso tengo que presentarme al Señor con holocaustos? Los holocaustos existían, porque estaba el santuario. Y ellos debían presentarse con esas ofrendas de animales o de frutos de la tierra como una muestra de agradecimiento. Pero es que los animales que se sacrificaban en el santuario eran símbolos de lo que el Mesías vendría a ser. Y debían llamar a la reflexión a las personas que por culpa de nuestros errores, por las cosas que hicimos erróneamente después que conocimos la verdad, porque Dios corrige nuestra vida, por culpa de nuestros errores, esos animales tenían que ser sacrificados. Porque es que nosotros nacemos con un problema. Y ese problema, a medida que vamos creciendo, se va desarrollando. Y la idea del sustituto era proveerle solución al hombre. Pero ellos empezaron entonces a hacer holocaustos de manera tan continua que ya habían perdido el verdadero sentido de lo que el holocausto significaba. Entonces la pregunta es, ¿me voy a presentar al Señor con holocausto con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Tú crees que Dios se agradaba de la muerte de esos animales? Por supuesto que no. La idea era que la matanza del animal fuera tan grotesca que la persona dijera, mira,
yo no quiero seguir haciendo esto, por lo tanto, Señor, transforma mi vida, yo no quiero seguir practicando el pecado. De los arroyos de aceite, ¿tú crees que Dios necesita aceite? ¿Para qué Dios necesita aceite? Dios no necesita nada de nosotros. Todo lo que se presentaba como ofrenda al Señor era una muestra de agradecimiento, de reconocimiento por todo lo que nos había o todo lo que les había dado a ellos. En la actualidad, nuestras ofrendas representan eso. Dice el versículo número 7, parte final, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Había una costumbre pagana de sacrificar a los hijos. En el caso de los israelitas, ellos no debían sacrificar a los hijos. Ellos debían llevar en lugar de su hijo un animal como sustituto. Y esto me hace reflexionar en la obra del Mesías. El Señor Jesús fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Entonces, en respuesta a tus interrogantes, el Señor dice, oh hombre, a través de su profeta, oh hombre, tú, humanidad entera, entiende lo que Dios exige de nosotros. Todo lo que ustedes hacen son símbolos. Dios los está educando, pero mira lo que Dios pide de ti. Y esto no es un mensaje del Nuevo Testamento. Porque personas dicen que en el Antiguo Testamento Dios es agresivo, Dios es inmisericordia, implacable. Pero mira lo que dice el profeta Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente haz justicia, practica la justicia. ¿Y cuál es la justicia? ¿Dónde está reflejada la justicia? En sus mandamientos, obedece sus mandamientos. Eso es lo justo, eso es lo correcto. Obediencia a lo que Él ha establecido. Ama la misericordia. O sea, ten respeto por tus semejantes. Mira, estas dos frases, estas dos cláusulas de este versículo 8 hablan directamente de la obediencia a los mandamientos del Señor. Desde lo genérico, esos mandamientos del Señor son la justicia. Y dentro de esos mandamientos está el respeto a nuestro prójimo. Ámalo con misericordia, como una madre ama a su hijo. Yo dije en una oportunidad que la palabra misericordia dentro del idioma hebreo hace alusión a el útero de la mujer, el útero donde se gesta el bebé. Entonces, una madre que ama a su hijo lo ama con todo el corazón y quiere lo mejor para él. De esa manera debemos amar a nuestros prójimos como si fueran parte de nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y humíllate ante tu Dios. Entonces tiene que haber un respeto al prójimo y por supuesto a Dios. Y eso es la justicia. Practica la justicia, haz la justicia que está revelada en su santa ley, que presenta 4 mandamientos desde una dimensión vertical en nuestra relación con Dios, porque si tú te pones a ver, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, es decir, una dimensión horizontal. Esa es la justicia. ¿Qué pide Dios de ti? Haz justicia. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. La voz de Jehová clama a la ciudad. ¿Cuál ciudad? A Jerusalén. Es sabio temer a tu nombre. La sabiduría está en el respeto a Dios. Presta atención al castigo, a la disciplina, a quien lo establece. Permitámosle al Señor que nos discipline, porque la disciplina del Señor siempre será lo mejor. La voz de Jehová clama. ¿Estás tú dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Hay algo en ti y en mí que necesitamos cambiar? Esa es la pregunta.
Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Tú podrás ser de Israel, tú podrás ser cristiano, tú podrás ser creyente, tú podrás ser religioso, pero si no practicas la justicia en tu diario vivir, en tus transacciones comerciales, en tu relación con los demás, ¿tú crees que Dios va a dar por inocente a aquella persona? Por supuesto que no. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Esta es la realidad. Esto es lo que necesita un cambio. Esto es lo que tiene al mundo como está. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Yo te hice o te haré, en este caso, te haré pasar por el exilio. De eso es lo que trata este versículo 13. Te haré pasar por el exilio a causa de tus pecados, te asolaré, te hice enflaquecer, te hice pasar necesidad. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento... Mira, esta palabra abatimiento creo que tiene una variante en otras versiones. Vamos a revisar. La versión... Nueva versión internacional. Lo dice de otra manera. Mira cómo lo dice. Comerás, pero no te saciarás, sino que seguirás padeciendo hambre. Algunos comentaristas hablan con respecto a este versículo que es un poco más duro, más fuerte. No es que vas a pasar hambre por falta de alimento, es que el alimento o lo que vas a introducir a tu boca no es alimento. Es producto grotesco, como resultado de nuestras malas acciones, de nuestras rebeldías y de nuestros pecados conscientes al haber rechazado la norma de justicia. Comerás, pero no te saciarás. Vas a comer, no es que vas a pasar hambre literal, es que vas a comer, pero no te vas a saciar, porque no vas a comer cosas adecuadas. Ahora, desde lo espiritual, hermanos, no se justifica que haya hambre en el pueblo de Dios. Pero esa es la realidad. Hay hambre en el pueblo de Dios, hambre de la palabra. Porque ya no se presenta la palabra en público, sino simplemente mensajes de superación personal, mensajes de motivación. Parece que ahora los predicadores son coaching. No. Detrás del púlpito se debe presentar la palabra para que ya se acabe esta hambre. Ahora, ellos demostraron que tenían hambre espiritual y no se saciaban porque es que no buscaban el alimento. Lo que recojas no lo podrás retener, y lo que retengas lo entregaré a la espada. Porque has puesto tu mirada en las cosas efímeras y pasajeras. Volvamos a la versión 60. No salvarás. Y lo que salvares, lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás del vino. No podrás disfrutar de los frutos de la tierra, de las bendiciones, porque te vas al exilio. A veces nosotros no valoramos esas bendiciones que el Señor nos derrama cada día. Ahora, ¿por qué Dios permite todo esto? Yo creo que ya lo sabemos. Pero el capítulo termina enfatizando la razón por la cual todas estas cosas le iban a suceder al pueblo de Israel y de Judá. Y por supuesto, también es una advertencia para nosotros. Mira lo que dice el versículo 16. Porque los mandamientos de Onri, no dice los mandamientos de Dios, no dice los mandamientos del Señor, no dice los mandamientos de la justicia, ni la santa ley. Dice los mandamientos de Onri. ¿Y quién era Onri? El padre de Acab. ¿Y quién era Acab? El esposo de Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Una mujer idólatra que tenía el dominio del reino de Israel en el norte y que hicieron perversidades cual nunca antes se habían visto. Y sostenían con el dinero del gobierno de Israel, sostenían a profetas de Baal, y el pueblo estaba totalmente desorientado.
¿Y cuáles eran los mandamientos de Onri? Cuando tú lees la historia de los reyes de Israel, te das cuenta que Onri fue un rey malo, pero su hijo fue peor, al punto que provocaba la ira de Dios con sus acciones. Desafiaba a Dios, hacía todo lo contrario a lo que Dios había estipulado y aún así se decía ser el rey de Israel. ¿Saben, hermanos? Hay dos leyes. Está la ley de la justicia divina, está la ley del amor de Dios en sus 10 mandamientos, y está la ley que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, la ley del pecado y de la muerte. La ley que obedece a Dios y la ley que desobedece a Dios. ¿A cuál de esas dos leyes te gustaría a ti prestarle atención? Lamentablemente muchos han dejado la ley de Dios a un lado y aún así se siguen llamando cristianos. Aún así se dicen ser siervos de Dios, pero han pisoteado abiertamente los mandamientos, no practican la justicia, no aman la misericordia, aunque quizás hacen obras de beneficencia, pero simplemente las hacen porque necesitan quizás mostrar en público una buena acción. Pero cuando les hablan de los fundamentos del gobierno divino, dicen, no, es que eso era simplemente para las personas del pasado, ahora ya no. Entonces, ¿qué estamos nosotros cuando despreciamos la ley de Dios o los mandamientos del Señor? Entonces, ¿qué mandamientos obedecemos? Pues los mandamientos de Onri, llevarle la contraria a Dios en todas las cosas. Hermanos, necesitamos sentarnos a reflexionar, que nuestras obras de justicia sean resultados del amor que tenemos hacia el Señor por la obra transformadora que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Los mandamientos de Onri se han guardado. En cambio, los mandamientos de Dios se han desechado. Y todas las obras de la casa de Acán y en sus consejos anduvisteis. Preferiste hacer las cosas a tu manera para que yo te pusiera en asolamiento y tus moradores por burla. Llevaréis por tanto, está hablando de futuro, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Tanto los que están dentro como los que están fuera necesitan tomar una decisión. Dios está constantemente revelando su voluntad. Pero la decisión de obedecer o de desobedecer es tuya. ¿Qué te ha parecido este capítulo? Yo me voy a quedar con el versículo número 6. El versículo número 6 presenta una serie de preguntas: ¿con qué me presentaré al Señor? Y con el versículo número 8, el Señor te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si aprendemos a vivir con estas exigencias del Señor, entonces nuestra fe se va a fortalecer y podremos vivir con esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el próximo capítulo terminaremos el libro del profeta Miqueas.